Bueno, hola a todos. Vamos hoy con un vídeo de cómputo de plazos, digamos, en el que voy a intentar explicaros cómo se computa el plazo del que dispone la administración para resolver los procedimientos. Vale, y hago este vídeo por múltiples dudas, la verdad, que me han comentado, y luego aparte por algunas cosas que he visto en temarios de oposiciones, e incluso, bueno, cosas que he escuchado decir en ocasiones a compañeros hasta funcionarios del grupo A. ¿Vale? Es algo que, bueno, por el motivo que sea, genera cierta confusión y creo que es conveniente clarificarlo. Porque claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es, todo surge del artículo 30 de la ley 39, que nos dice que si los plazos se expresan o en días, o en meses o años, da igual, se empiezan a contar desde el día siguiente a que se produzca la notificación, la publicación, o desde el siguiente a que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Entonces, cuando tenemos un plazo que surge a raíz de una notificación, a raíz de una publicación o a raíz de que se produzca el efecto del silencio, en esos casos queda meridianamente claro, es indiscutible, que tenemos que empezar a computar desde el día siguiente. Nos lo dice expresamente la ley. De ahí que se haga el cómputo de fecha a fecha. ¿No? Pues por ejemplo, te notifican, hoy grabo yo ahora el vídeo el 3 de mayo, te notifican ahora 3 de mayo de 2022 y te dan un plazo de un mes para hacer algo, entonces el plazo finaliza en el día equivalente, pero en el mes o año de vencimiento. Estamos en mayo, es un mes, pues el plazo finalizará el 3 de junio de ese mismo año. O sea, de ahí, como empiezas a computar desde el día siguiente, el último día del plazo es el día equivalente en el mes o año de vencimiento. Claro, esa es la lógica de hacer el cómputo de fecha a fecha, deriva de que tenemos que empezar a computar desde el día siguiente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y de dónde surgen las dudas de bastante gente? Incluso dicho, lo he visto en temarios de oposiciones, se lo he escuchado a funcionarios de grupos altos, o sea, es una duda que por desgracia está bastante extendida. El tema surge de que nos están diciendo aquí expresamente que tenemos que empezar a computar desde el día siguiente a la notificación, publicación o que se produzcan los efectos del silencio. Entonces, claro, cuando tenemos que computar el plazo para resolver los procedimientos, claro, el inicio del cómputo del plazo para resolver, según el artículo 21, empieza a computar cuando es un procedimiento que se inicia perdón, de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y si es un procedimiento que se inicia a solicitud del interesado, desde que la solicitud llega al órgano competente para tramitar. Entonces, claro, aquí la duda que lo he dicho, me la han comentado bastantes alumnos, la he visto en temarios de oposiciones, se lo he escuchado a funcionarios del grupo A, o sea, algo que está bastante extendido, es que dicen, claro, en estos casos, cuando tenemos que computar el plazo del que dispone la administración para resolver, no hay notificación, no hay publicación, no hay efectos del silencio y por lo tanto no tengo por qué empezar a computar a partir del día siguiente. Entonces tendría que hacer un cómputo, que no tiene mucho sentido plantearlo así, pero bueno, que está algo bastante extendido, tendría que hacer como de fecha a fecha, pero quitar un día al plazo final. O sea, imaginaros, dicto el acuerdo de inicio hoy, 3 de mayo, tengo un mes para resolver el procedimiento, no podría hacer esa ficción de hacer de fecha a fecha, porque entonces estaría siendo un mes y un día, sino que en este caso, como no empiezo a contar desde el día siguiente, sino que tendría que empezar a contar con esa teoría equivocada, tendría que empezar a contar desde hoy mismo, el último día para resolver ese procedimiento, si fuera un mes desde hoy 3 de mayo, no sería el 3 de junio, sino que sería el 2 de junio. O sea, que es para mí es algo como muy cerrado, ¿no? Porque además generaría mucha inseguridad jurídica que cada plazo se compute de una manera. Pero bueno, es algo bastante extendido. Entonces, hay quien te dice que como en el artículo 30 solo te hablan de supuestos de notificación, publicación o que se produzcan los efectos del silencio, ahí sí empiezo a computar desde el día siguiente, ahí sí hago el cómputo de fecha a fecha, y sin embargo, cuando es un plazo para resolver un procedimiento administrativo, como no hay notificación, no hay publicación, no hay efectos del silencio, tengo que empezar a contar desde el mismo día. Y entonces ahí hacen esa cosa que os comento de hacer de fecha a fecha y restar un día al supuesto día final del plazo. Vale, esto es algo, lo he dicho, bastante extendido. Incluso, os diré más, en algún ejercicio, no de las oposiciones, pero en algún ejercicio que hacen, bueno, en los de gestión de Estado, una vez que sacan la plaza, tienen bueno, ahora no sé si lo siguen haciendo desde la pandemia, pero antes de la pandemia tenían un curso de formación, que lo hacían en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, o por ahí. Bueno, se iban a Madrid los que sacaban la plaza a hacer un curso de formación, e incluso en alguno de los ejercicios que formaban parte de esos cursos de formación de los de gestión de Estado, he visto que resolvían de esta misma manera, totalmente equivocada. Entonces la cuestión es esa. El contexto a nivel de redacción de la norma yo os lo he establecido. El artículo 30 nos dice desde el día siguiente de la notificación, publicación o que se produzcan los efectos del silencio, y sin embargo, cuando tenemos que computar plazos para resolver, nos dicen si se inicia de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación y si se inicia solicitud desde que la solicitud llega al órgano competente para tramitar. Y entonces, lo dicho, quien hace esa interpretación
equivocada, yo les demostraré que es equivocada, pero quien hace esa interpretación tan estricta de que a veces computo desde el día siguiente y otras veces computo desde el día, pues entonces en unas ocasiones hago el cómputo de fecha-fecha y en otras ocasiones hago fecha-fecha y resto un día. Y sería estos supuestos en los que, según esa versión, tendríamos que hacerlo de fecha-fecha y restar un día. Vale. Os voy a demostrar con una sentencia que no es así. Bueno, hay varias, ¿eh? Esta es una que tengo, hay varias, pero bueno, esta es una que tengo y además bastante reciente. Esta es una sentencia del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Sala de lo Contencioso. Bueno, es de una movida, creo que es de un procedimiento sancionador, me parece que era, diría yo. Bueno, no sé, es algo, una movida de una discoteca o algo así, de horarios de la discoteca, no sé. Da igual, el fondo del asunto da igual. La cuestión es, te explican aquí hacia el final de todo, en este último párrafo, te explican todo. Y te dicen, vale, en este caso en concreto, el procedimiento se inició por un acuerdo que dicta la Junta de Gobierno local en fecha 17 de marzo de 2015. Vale, es un inicio de reducción de horario en una discoteca, eso. Un expediente para reducir el horario a una discoteca. Vale, el acuerdo de iniciación se dicta el 17 de marzo de 2015. Acuerdo de iniciación de este procedimiento, 17 de marzo de 2015. Claro, aquí depende. Si haces la interpretación, que vamos a ver ahora que es la correcta, si haces la interpretación del artículo 30 de la ley 39, de que, aunque, porque es verdad que no hay notificación, no hay publicación, no hay silencio, pero da igual, a pesar de que no haya notificación, ni publicación, ni silencio, si aplicamos el cómputo de plazos de la ley 39, hacemos de fecha a fecha. Creo que en este caso la norma reguladora no establece, sí, justo, en este caso la norma reguladora no establecía un plazo concreto de duración del procedimiento y por lo tanto había que aplicar esa lógica del artículo 21 de la ley 39, de los 3 meses. Acordaros, mira, y así ya que estamos, lo repasamos. Bueno, los plazos será, para resolver los procedimientos, el que establezca la norma correspondiente, y si la norma reguladora no fija un plazo máximo, entonces será de 3 meses. Es justo el caso entre el que nos encontramos. Para este procedimiento en concreto, que es un tema municipal, de reducción de horarios, para este procedimiento en concreto, la norma no establece un plazo determinado y por lo tanto, pues tenemos que aplicar residualmente esos 3 meses. Vale, entonces tenemos fecha que se dicta el acuerdo de inicio, 17 de marzo de 2015, y es un plazo para resolver de 3 meses. Entonces, claro, si aplicas artículo 30, aunque no haya notificación, publicación, ni haya un silencio administrativo, haces el cómputo de fecha a fecha. Y entonces computas como desde el día siguiente, ¿no? Haces el cómputo con la lógica del artículo 30, te vas a 3 meses después, das de marzo, abril, mayo, junio. Último día del plazo sería el 17 de junio de 2015. Sin embargo, si aplicaras esa lógica, que ahora vais a ver que equivocada, pero si aplicaras esa lógica de decir, como no hay notificación, como no hay publicación, como no hay efectos del silencio, no tengo que empezar a computar desde el día siguiente, sino que tengo que empezar a computar desde el mismo día, en ese caso harías la ficción esta que os digo, de hacer de fecha a fecha y restar 1, porque empiezo a computar desde el mismo 17 de marzo y entonces voy, en vez de al 17 de junio, tendría que ir al 16 de junio. Vale, entonces la lógica es, si empiezo a computar desde el día siguiente, hago de fecha a fecha en sentido estricto. Si no empiezo a computar desde el día siguiente, como hay quien entiende equivocadamente que habría que hacer, entonces hago de fecha a fecha y resto 1. ¿Vale? Esa sería un poco la lógica. Entonces, las dos posibilidades sería, si interpretas de forma estricta esto que estamos comentando, que si se inicia de oficio es desde la fecha, no desde el día siguiente a que se dicta el acuerdo de inicio, sino desde el mismo día, y es esa solicitud desde el mismo día que llega el órgano competente para tramitar y no desde el día siguiente. O sea, si en estos casos interpretas de forma absurdamente estricta la norma, dices desde el mismo día, no desde el día siguiente. Y por lo tanto, este plazo debería de acabar, con esa lógica equivocada, el 16 de junio de 2015. Vale, pues vemos cómo desarrollan aquí en la sentencia, nos dice, vale, no se discute que el plazo es 3 meses, y te lo dicen, además no se puede decir más claro. Siendo el dies a quo el 17 de marzo de 2015, o sea, el día que inicia el cómputo es el 17 de marzo de 2015, y el dies ad quem, o como carajo se pronuncia en latín, que no tengo ni idea, el dies ad quem, o sea, el último día del plazo, es el 17 de junio de ese mismo año. O sea, aquí el TSJ de Valencia te está computando el plazo del que dispone la Administración para resolver este procedimiento. Tenemos en cuenta que la fecha del acuerdo de inicio es esta y hace igualmente el cómputo de fecha a fecha. Es verdad que no hay notificación, es verdad que no hay publicación, es verdad que no hay silencio administrativo, es verdad también que la ley nos dice que si es un procedimiento que se inicia de oficio, empezamos a computar desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde el día siguiente. Todo eso es cierto. Ahora,
No tendría ningún sentido que, dependiendo del tipo de plazo que sea, a veces se compute de una forma y otras veces se compute de otra. Eso sería un absurdo. Generaría una inseguridad jurídica enorme. Complicaría, bueno, ya a nosotros incluso, a los funcionarios y a nivel judicial, o sea, a todos los niveles nos complicaría muchísimo el cómputo de plazos, pero es que sobre todo para los ciudadanos, vamos, el ciudadano de a pie, le sería prácticamente imposible atinar bien a la hora de, acertar bien a la hora de computar los plazos. Entonces, habrá que armonizar. A pesar de que la redacción de la ley no es la mejor, obviamente habrá que computar los plazos siempre de la misma manera, por un tema de seguridad jurídica y de que sea medianamente razonable la forma de proceder. Y efectivamente es lo que se establece. A pesar de que sea acuerdo de inicio y se haya dictado este mismo día, hacen la misma lógica y computan de fecha a fecha. Vale, entonces son 3 meses y el último día del plazo no es el 16 de junio, sino que es el mismo 17. Entonces, con esto yo creo que queda, os lo voy a ampliar incluso para que lo veáis bien. 17 de marzo de 2015 se dicta el acuerdo de iniciación. Último día de ese plazo, último día para resolver ese procedimiento, teniendo en cuenta que el plazo es de 3 meses, 17 de junio del mismo año. O sea, que aun siendo un plazo para resolver un procedimiento, da igual que no haya notificación, da igual que no haya efectos del silencio, da igual que no haya publicación, siempre se va a computar de fecha a fecha, independientemente de cómo esté redactado la norma. Vale, de hecho, en el Código Civil y tal, en el derecho civil, hay un principio que es algo así como dies a quo no computator in termino o algo así, que significa que el día que empezamos a computar el plazo no se cuenta, o sea, el primer día no se cuenta, por lo tanto, de facto, a través de ese, bueno, de esto de derecho romano, de esas frases en latín que están tan presentes en el mundo jurídico, teniendo en cuenta eso ya te das cuenta que es que el primer día del plazo nunca lo vas a computar, siempre vas a hacer ese cómputo de los plazos a partir del día siguiente. Vale, a pesar de que eso sea para derecho civil, en última instancia lo vamos a aplicar siempre para hacer los cómputos de plazos para que haya homogeneidad, porque es que si no, de verdad, sería un auténtico Cristo el hacer los cómputos de los plazos administrativos. Vale, o sea que un poco lo que os quería transmitir con este vídeo es que a lo mejor muchos ya lo sabéis, ya lo dabais por hecho, a lo mejor no le habéis dado tantas vueltas al tema, pero esto es algo que lo he dicho, se lo he escuchado bueno, me lo han preguntado bastantes veces alumnos, es debate que he visto que tenían eso, además con funcionarios de Grupo A, e incluso eso, en temarios de oposiciones y hasta en ese cursillo que os comentaba que hace la INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, para los de gestión de Estado, he visto incluso algún supuesto en el que lo resolvían de forma inadecuada. Ya se ve que lo que establece la jurisprudencia y cómo se computan los plazos en los altos tribunales es de esta forma que os comento. Vale, entonces para computar un plazo del que dispone la administración para resolver, aunque me digan desde la fecha del acuerdo de inicio y no me estén diciendo desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de inicio, da igual. En la práctica, para hacer el cómputo, lo tengo que hacer siempre de la misma manera, de fecha a fecha. Vale, es un plazo en meses, plazo en años, pues voy al mes o año de vencimiento y cojo el día equivalente al día en el que se inició el cómputo de ese plazo. Vale, o sea que en este caso, como corolario, en este caso, empezamos, se dicta el acuerdo de inicio el 17 de marzo de 2015, son 3 meses y por lo tanto el último día del plazo, 17 de junio de ese mismo año, y no el 16 de junio, el 17. Vale, y así un poco la lógica de este vídeo, un poquito transmitiros esto. Ello no obstante, por terminar de deciroslo todo, que me sobra un minutito y medio de estos 15 que me permite siempre la aplicación, esto es como se hacen las cosas en la realidad, esta es la forma de hacer los cómputos, esto es lo que establece la jurisprudencia, o sea, esto tiene que ser de esta manera. Ahora también os digo, si os hacen una pregunta tipo test respecto a este artículo 21.3 de la ley 39, pregunta tipo test hay que ceñirse a la literalidad. Si te preguntan, ¿cuándo empieza a computar un plazo para resolver un procedimiento que se inicia de oficio? Tú dices en pregunta tipo test desde la fecha del acuerdo de iniciación, porque es lo que dice la ley. O sea, se dice, según el artículo 21 de la ley 39, ¿cuándo empieza a computar el plazo para resolver un procedimiento que se inicia de oficio? Desde la fecha del acuerdo de iniciación, no desde el día siguiente. Esta es la literalidad de la norma y de cara a una pregunta teórica, para un examen tipo test, esto es lo que habría que contestar. Ahora, de cara a un supuesto práctico en el que tengáis que desarrollar, y incluso a lo mejor hasta un supuesto práctico tipo test, pero sobre todo de cara a un supuesto práctico que tengáis que desarrollar, o a lo mejor una pregunta de tipo tema, o sea, si tenéis que escribir, hay que explicarlo bien y hay que saber hacerlo bien. Y sobre todo, el día de mañana, cuando aún tengáis que trabajar, hay que saber computar bien los plazos. Y esta es la forma de hacerlo. ¿Vale? Así que nada. Un poco este era el objetivo del vídeo. Espero que os haya clarificado. Vale, así que nada. Nos vemos en el próximo y a cuidarse.